nuestros amigos del canal de Facebook en esta mañana, sean bienvenidos. La cita es Juan capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Cuando estén por allí, háganme saber, por favor. Juan capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. ¿Estamos ya por ahí? Dice aquí la palabra: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. ¿Por qué quise empezar esto? Porque no sé qué causó esta promesa en sus vidas. Veo que mucho gozo, ¿verdad? Voy a volver a leer porque dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y les será hecho. Entonces yo creo que Dios puede hacerlo. Y dice: en esto es glorificado mi Padre. Aquí viene la condición. La única forma en la que puede ser glorificado el Padre es cuando hay una evidencia en nuestra vida de que llevamos mucho fruto. No dice ni siquiera si llevamos fruto, sino que establece una condición. ¿Qué cantidad? Mucho fruto. Lo voy a volver a repetir. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y que sean mis discípulos. En esta mañana queremos alegrarnos nuevamente por tener la oportunidad de estar en la casa de Dios y por poder glorificar su nombre, sabiendo que la bondad de Dios nos permite estar vivos y con salud. De que hoy día, aun cuando el sol no ha resplandecido, estamos con salud y que tenemos la oportunidad de que nuestros pies nos hayan traído a la casa de Dios. Así que le invito a que pueda cerrar sus ojos y que le pueda decir: Señor, gracias porque en este día estoy feliz de estar vivo. Estoy feliz de poder estar en tu casa para glorificar tu nombre, para poder reconocer que tú eres ese Dios incomparable. En este día, Señor, me siento nuevamente contento de poder bendecirte, de poder glorificar, Señor, tu nombre y tu presencia, porque no hay otro Dios como tú. Tú eres tan maravilloso y tan fiel, Señor. Eres digno y poderoso. Gracias por permitirnos estar vivos, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Vamos ahora a sus voces diciéndole: mi deseo eres tú, mi momento, la alegría de bendito, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. ¿Cuántos están agradecidos por ese amor maravilloso del Señor? Si va a aplaudirle, apláudale fuerte, porque Él merece nuestra gratitud.
Su voz y le dice nuevamente: mi deseo eres tú, mi momento, la alegría de bendito eres mi fuente, tú eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor.
Bendito tu amor, Señor. No sé lo que para usted signifique sentirse amado. Cuando despierto y tengo la oportunidad de abrir mis ojos y ver un nuevo día, le digo: Señor, me diste la vida y la oportunidad de que en esta mañana yo pueda nuevamente bendecir tu nombre y reconocer que no hay Dios tan maravilloso como tú. No sé cuántos estén enamorados del Señor. No sé cuántos cada día vivan felices a pesar de las circunstancias. Si Dios es por nosotros, nadie está en contra. ¿Alguien puede dar un fuerte gloria a Dios en esta mañana? Vamos con sus palmas. Por tu amor hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Señor, eres la luz en nuestro camino. Tan consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, y decimos: nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Oh, Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos. Decimos: eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús,
Gracias, Señor, eres tú la luz en nuestro caminar. Gracias, precioso Señor. Nadie es tan maravilloso como tú. De hecho, el salmista escribe de esto y él dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. No sé para cuántos de ustedes la luz de Cristo haya sido esa lámpara que puede guiar sus pasos. En los momentos más oscuros, cuando hemos podido saber que no hay manera en la que podamos ser librados sino por la mano de Dios, es cuando Dios busca que seamos dependientes de Él. En nosotros tiene que haber siempre el mismo sentir que hubo aún en los discípulos de Jesús, que aún cuando se encontraban en las circunstancias más difíciles, ellos no dejaron de creer, y esa convicción de fe les llevó aún hasta entregar sus vidas por esa causa. Si yo tuviera que preguntar ¿cuántos estarían dispuestos a entregar su vida por su fe? Sería importante saberlo, ¿verdad? Pero no quiero que me responda con fuerza, sino quiero más bien que en este día usted pueda decir: Señor, lo más precioso y lo más maravilloso es que puedo estar en tu casa y que tú sigues trabajando en mí, en mi familia, y que veré tu mano poderosa moviéndose y dándome la victoria nuevamente. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está agradecido con Dios? ¿Puede dar un fuerte gloria a Dios y un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso? Vamos con sus palmas. Vamos a declarar que nuestro Dios es grande y fuerte. Alegres de adorar a ese Dios maravilloso. No hay nadie como Él, es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Sobrenatural, derrama de tu gloria.
Aleluya, Señor. Gracias por tu presencia. ¿Sabe? El libro de Apocalipsis habla de manantiales de vida. Cuando la palabra habla de agua o habla de ríos, está hablando de esa capacidad de avivar aquello que no tenía vida. Porque usted sabe que donde no hay agua, ¿qué pasa? No hay vida. Entonces, el sentido de la palabra es que donde hay ríos de agua, donde hay aguas que se están moviendo, es el Espíritu Santo animando, reavivando en nosotros ese despertar de alegría y de gozo de tener un Dios tan maravilloso como el que tenemos, de tener un Padre que cuida, que nos sostiene y que permanece fiel todos los días. ¿Alguien dice amén en esta mañana? ¿Alguien está contento y agradecido con Dios? Si ese aplauso es para Él, hágalo fuerte. Vamos a deleitarnos en esta mañana. Vamos con sus palmas. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. ¿Cuántos están alegres? Brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo y fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Tú eres digno de ser exaltado, Señor. Hay vida en tu presencia, hay sanidad en tu espíritu. Vamos a decirlo. En el río de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Una vez más. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Juntos una vez más. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el
Señor, en ti hay sanidad en tu presencia. No sé cuántos se alegran de cada día con gritos de júbilo, con alabanza, con adoración. Podemos acercarnos delante de Dios. De hecho, el salmista escribe de esto cuando él dice: entrad por sus puertas, ¿cómo dice? Con acción de gracias. Y cuando la palabra habla de eso, nos está haciendo entender que tenemos que venir a la casa de Dios contentos de saber que Él estaba esperando que llegue este día, para que pudiéramos dar testimonio de que hasta el día de hoy estamos vivos por Él y para Él, y que vivimos para honrarle y para bendecirle. En esta mañana queremos declarar nuevamente que somos libres, que esa libertad que el Señor nos ha dado es algo maravilloso que podemos vivir y disfrutar. Gracias, Señor. Gracias por tu maravilloso espíritu moviéndose en esta mañana y en este lugar. Gracias por derramar de tu presencia, Señor, y por permitirnos saber, Señor, que cuando hay un pueblo que adora, hay un Dios que derrama de su espíritu. Gracias, Señor, por escucharnos, por recibirnos y por permitirnos rendirte un homenaje. Nadie es tan maravilloso como tú, Señor, mi Salvador, mi sanador, mi sustento y mi abrigo. Ese eres tú, Señor. Recibe nuestro amor y gratitud, Señor. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Esto es verdad, hermanos. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre. Él venció. De Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Dígalo fuerte, Señor. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación.
tuyo. Libre. Una vez más y caen las murallas caen, las cadenas. Dios destruyó, libre soy. Libre. Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Vamos, hermanas, ustedes dicen: caen las murallas. Libre. Vamos, varones, ustedes dicen: y caen las murallas, Caen, las cadenas. Dios destruyó, libre soy. Libre. Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Vamos, solo sus voces diciendo: y caen las murallas, las cadenas. Libre. Así es. Libre. Dios me hizo. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Libre soy. Somos libres, Señor. Aleluya. Antes de que pueda tomar su asiento, quiero invitarle: salga de su lugar, incomódese, dé la bienvenida a alguien, que resplandezca ese gozo, que resplandezca esa presencia de Dios, y denle un fuerte abrazo y dígale: hermano, qué alegría tenerte aquí en la casa de Dios. Aleluya. Pueden tomar sus asientos también ya, por favor. Quiero invitar también para que puedan enviar ya a sus niños al tiempo de escuela dominical. Así que, niños, por favor, vayan, que sus maestros están contentos de nuevamente poder compartir con ustedes. El día de hoy Dios nos permite compartir esta palabra, y esta palabra creo que va a traer mucha edificación para la visión hacia donde sé que Dios nos quiere encaminar como iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque hemos tenido la gracia, el favor de Dios, de que gente de algunos lugares o de otras congregaciones en donde alguna vez tuvieron la oportunidad de asistir pudieran llegar ahora hasta esta casa. Pero muchas de las cosas con las que se deben haber sentido un poco extrañados es que hay algunas cosas que lamentablemente se enseñaron mal en el cristianismo. Uno de los dichos más conocidos, recuerdo esto de un pastor muy querido, lo he escuchado predicar por años, y él le decía algo como esto, creo que me han escuchado mencionarlo. Él un día, estando predicando, dijo: como dice la escritura, la hoja de un árbol no cae si esa no es la voluntad de Dios. Suena bonito, ¿cierto? ¿Suena o no suena bonito? Y como que bíblico también, ¿verdad? Pero si yo pregunto, ¿en qué parte de la Biblia está escrito eso? No está escrito en ningún lado. Entonces, cuando nosotros adoptamos principios, palabras, textos y contextos de algo que no tiene un fundamento bíblico, corremos el riesgo de enseñar mal a otros e inclusive de nosotros también aprender mal. Y dentro de esto les quiero comentar que
como iglesia nos estamos organizando para iniciar lo que será el mes de la escuela dominical. De hecho, la fecha está por definirse. Si no estoy mal, estaba para el 18 de junio, me corrigen si por ahí alguien tomó apuntes, pero creo que está para el 18 de junio. Vamos a tener la oportunidad, vamos a hacer la reservación del lugar en donde llevamos a cabo los bautizos. No sé si ustedes se ubican, que es acá frente a la Primax por el San Luis, porque queremos celebrar el día de la escuela dominical. Algunos dirán, pero si yo ni vengo, ¿cierto? Precisamente por eso, porque nuestro interés es de que usted entienda que una de las misiones que Dios nos ha encargado como iglesia es que podamos instruirles en la sana doctrina y en el conocimiento de la palabra de Dios. Para eso, ¿qué se necesita? Disposición y tiempo. Voy a preguntar, ¿qué necesita usted para aprender? Ahora pregunto, ¿lo tiene? Por ahí algunos mejor no dicen nada, ¿verdad? Si usted tuviera disposición, tendríamos gente que estuviera viniendo a escuela dominical. Pero ¿cuál es el efecto? El efecto es que algunos no tienen tiempo para escuela dominical, y les voy a ser muy bíblico en este día. La Biblia dice, 6 días trabajarás, más del séptimo descansarás. Algunos dicen, pastor, y lo que el sábado era el séptimo día, porque algunos me salen medio sabios, ¿verdad? Y lo que yo quiero decir es, tiene que entender que puede ser un lunes, como puede ser un domingo, como puede ser un sábado, pero de los 6 días en los que usted trabaje, uno debe dedicarlo al Señor. Nosotros por ventaja o por cultura podemos los días domingos, y yo no quiero entrar en una discusión, es que unos dicen que son los sábados, porque no es ese el texto que quiero referirme. Lo que quiero referirme es, si entendiéramos que este es del día del Señor, entenderíamos que desde que amanece hasta que anochece, yo debería estar enfocado en las cosas de Dios, porque eso es lo que se me da como mandato. Y el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con cuál es la función de la iglesia local. Y quiero arrancar con lo que menciona el libro de Hechos. Quiero pedirle que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo número 42. Hechos, capítulo número 2. Versículo 42. Y cuando esté por allí, hágame saber, por favor. ¿Lo tiene ya? Dice aquí la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recuerde, ¿en qué perseveraban? ¿Por qué hacemos lo que hacemos cuando celebramos la Santa Cena? ¿Por qué nos mantenemos en oración? ¿Por qué seguimos la doctrina de los apóstoles? Quiero darle un antecedente importante para que usted, cuando tenga que argumentar de dónde proviene el cristianismo no proviene de los años 1500, ni proviene de Lutero, ni proviene de John Wesley, que fueron reformadores de lo que fue el cristianismo en ese entonces. Pero nuestro fundamento como cristianos no proviene de algo que la iglesia tradicional nos dice, pero es que la iglesia cristiana apareció desde el año 1500. Mentira. La iglesia cristiana apareció a través del libro de Hechos, cuando la gente se reunía en las casas y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Lo está entendiendo? Entonces, cuando alguien quiera argumentar y quiera decirnos, pero es que el cristianismo, no, yo no persigo una religión, yo persigo una doctrina. Y le voy a dar entendimiento respecto a doctrina. Doctrina tiene que ver con el conocimiento y el entendimiento de algo divino, de algo celestial. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Pero el hombre muchas veces utiliza dogma. El dogma no es más que simplemente una enseñanza humana. Algo que yo pensé, como que la hoja de un árbol no se cae si esa no es la voluntad de Dios. Eso es un dogma. Entonces estoy enseñando algo que no tiene un contexto bíblico, pero que se escucha bonito. ¿Me está entendiendo? Es por eso que mucha gente confunde el cristianismo con algo motivacional, con buenas energías, y no tiene nada que ver el cristianismo con todas estas cosas. El cristianismo tiene que ver con la doctrina en la que yo estoy siendo enseñado, para de acuerdo a eso manifestar lo que Dios me manda como obediencia.
Quería dar inicio con este versículo porque hay algo importante que quiero mencionarle y no espero que se sientan aludidos muchos. Pero cuando hablamos de iglesia, mucha gente piensa, y yo puedo preguntar, ¿qué es la iglesia? ¿Es el lugar en donde se reúne la gente cristiana? ¿La iglesia es donde cada domingo vamos ahí y nos reunimos ahí? ¿Eso es la iglesia? Porque se da cuenta cómo todos estos falsos conceptos hay mucha gente cristiana que los sigue teniendo como entendimiento y como práctica, porque sigue pensando que la iglesia es algo físico y no han entendido que yo soy la iglesia. Cada uno de ustedes es la iglesia. Y bajo esa identidad es que nosotros tenemos que llegar a un entendimiento de que la iglesia no es un lugar al que yo voy cada 15 días o un lugar que veo a través de un canal de Facebook, y tal vez se sientan aludidos mis amigos de Facebook porque van a decir, ahora no, lo que nos está mandando hablando. Pero lo que quiero decir es que la iglesia tiene más que ver. Si podemos edificar a través de este canal porque a lo mejor están en otra ciudad, en otro país, y porque fuera del tiempo de su iglesia pueden compartir con nosotros, bendito sea el Señor. Pero si ustedes dicen, como algunas veces yo me encontré durante la pandemia, yo preguntaba a algunos cristianos y les decía, ¿ya volviste a la iglesia? Y me decían, no, dice, ahora nosotros tenemos la iglesia online. Se volvieron hasta gringos ahora ya. La iglesia online. Y yo decía, y comencé a buscar, no, iglesia online, decía, ¿dónde está escrito eso? Y claro, me encontré en el Facebook cuando comenzaban a ver las transmisiones al respecto de toda la iglesia online. Y le decía, y el pastor de ustedes no les ha llamado para que vayan a la iglesia, no les ha instado para que se congreguen. Dice, lo que pasa es que mi pastor es Dante Gebel. Antes yo escuchaba a Dante Gebel y le digo, pero disculpa, él no es de una iglesia en Estados Unidos. ¿Qué te echas los viajes todos los domingos? Le decía, hasta la iglesia de allá para escucharle predicar. Y me dice, no, él es mi pastor, pero yo lo veo por Facebook. Quiero traer entendimiento. Ese no puede ser su pastor. ¿Por qué? Porque un pastor es el que tiene una visión hacia donde la iglesia tiene que caminar, instruidos en lo que la palabra de Dios nos indica. Esa es la iglesia. Y por eso tengo que connotar todas estas cosas con la finalidad de desvirtuar todo ese falso entendimiento que se ha venido transmitiendo en el transcurso del tiempo. Porque si hay algo de lo que carece la iglesia actual, ¿saben qué es? Y les va a doler. ¿Saben de qué carece la iglesia actual? Y lo van a repetir conmigo. Compromiso. ¿De qué carece la iglesia actual? ¿Lo cree? Algunos mejor no dicen nada, ¿verdad? ¿Y por qué podemos evidenciar que la iglesia actual carece de compromiso? Al contexto de lo que menciona la palabra de Dios, hoy le quiero mencionar cómo mucha gente, el cristiano promedio, no está pensando en cómo aportar en su iglesia. No estoy hablando de dinero, por si acaso. No está hablando en cómo aportar en su iglesia. No está pensando en cómo instruir a niños, en cómo instruir a jóvenes, en cómo tener mejores matrimonios, en cómo tener gente temerosa de Dios. ¿O usted ve que eso está pasando en la iglesia de ahora? Entonces la pregunta es, ¿por qué no pasa eso en la iglesia de ahora? Ahí tiene que responder, porque no tengo un compromiso con mi iglesia. Pero pastor, ¿el compromiso es con Dios? Sí. Pero también el Señor Jesucristo habló cuando dijo, anhelo que te siembres en un lugar y que des mucho fruto. ¿Dónde estaba hablando? Del lugar en donde nos congregamos, del lugar en donde tenemos la oportunidad de ser edificados, de recibir palabra de Dios. Entonces, bajo ese contexto, miren lo que dice el versículo 43 y 44 del mismo libro de Hechos. ¿Estamos ya por ahí? Dice el versículo 43, entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. ¿Se da cuenta los principios de los que se habla en la iglesia original? Se habla de que todos estaban en un mismo sentir. Porque si yo les tomo hoy un examen, miren que siendo una iglesia que no es tan grande, si yo por ejemplo le digo, Carlita, ven y dime el nombre del hermano que se sienta en la parte de atrás. Y Carlita va a decir, Churin, Churin Funflies, ¿verdad? ¿Quién también será? ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que no hemos aprendido a actuar como hermanos. ¿Qué hermano no sabe su nombre? Pues le pregunto, si usted tiene 5 hermanos, tiene 9 hermanos, y su hermano dice,
le ve después de 2 años, ¿cómo te llamabas? ¿No sería una vergüenza eso? Entonces lo mismo voy a aplicar acá a la iglesia. Y voy a decir, ¿qué tal el de atrás? Mírele atrás. ¿Sabe siquiera el nombre? Mírele al de atrás, mírele. Sin vergüenza alguna, mírele. ¿Sabe el nombre? Ay, qué vergüenza, hermano. Si ni sé usted, ni le he visto siquiera. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que como iglesia tenemos que entrar en una función de identidad. Y esa función de identidad, ¿cómo funciona? La función de identidad habla cuando tenemos cosas en común y cuando compartimos lo que tenemos, porque sabemos que necesitamos los unos de los otros. ¿O no sabía usted que necesita del que está a su lado? ¿O no sabía usted que necesita del que está tras suyo? Todos nos necesitamos, porque esa es la iglesia. La iglesia está compuesta de varios miembros, ¿recuerda usted eso? Porque uno de los sinónimos que se le da a la iglesia, ¿sabe cuál es? El cuerpo de Cristo. Entonces cuando usted lee el cuerpo de Cristo, ¿sabe de quién está hablando? De mí, de yo como iglesia. Entonces cuando yo encuentro esta serie de identidades de gente que profesa una religión o que profesa un cristianismo y no tiene un compromiso, le tengo noticias. Usted tal vez no sea cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, bajo el fundamento que le acabo de enseñar hace unos minutos, dice que el anhelo del Señor Jesucristo era que muchos de nosotros llegáramos al conocimiento de la verdad, que nos sembráramos en un lugar y que diéramos ¿qué cosa? No dice fruto, dice mucho fruto. Hay una diferencia, porque uno puede dar fruto, pero el mandato del Señor es ¿qué cosa? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces en el mucho fruto yo pregunto, ¿cuántos andan en el mucho fruto? Ay, ¿verdad? Ahí vamos a escuchar una serie de grillos. ¿Por qué digo una serie de grillos? Porque la gente no tiene el entendimiento de saber que una iglesia no puede caminar sin gente comprometida, sin gente que tenga interés por pertenecer a un lugar donde puedo formar a otras personas. ¿Ese interés nace acaso del pastor? ¿O debe nacer de la iglesia para decir, pastor, yo quiero enseñar a niños, pastor, yo quiero trabajar con jóvenes, pastor, yo quiero pertenecer a esto, pastor, quiero tener alguna función dentro de este cuerpo para que esa función me permita crecer y entender lo que tú quieres hacer conmigo? La música para mí fue un pretexto. La música solamente fue algo que Dios utilizó como un gancho para permitirme incursionar en su palabra y para permitirme enseñar lo que la palabra de Dios dice. No me había dado cuenta sino hasta cuando verdaderamente comencé a involucrarme y cuando comencé a tener un compromiso con la gente a la que servía. Cuando comencé a tener un compromiso con la gente a la que servía, comencé a sentir una carga de amor por los problemas, por las circunstancias que estaban atravesando, por lo que les estaba doliendo, por cómo estaban padeciendo, o porque muchas veces no había una voz de aliento que esté con ellos. ¿No es así como está la iglesia? Lastimada, herida, golpeada muchas veces sin saber hacia dónde ir o qué hacer. Es por eso precisamente que es allí donde Cristo quiere usar nuestras vidas para edificar este cuerpo. Yo había mencionado en los ejemplos que les había dicho, ¿creen ustedes que su cuerpo sin una mano funcionaría mejor? Pero si pongo el ejemplo de la iglesia, inclusive muchos recordarán, desde ahí Jonathan me aprecia mucho y me quiere un montón, porque había mencionado los 5 dedos de la mano, ¿se acuerda? Ya se acordó del dedo más gordito. Ya se acordó. Entonces yo decía, ¿qué tal esta mano en donde le vuelo este dedo? ¿Funcionará mejor esta mano con 4 dedos? Necesito también del gordito, pues. ¿Me está entendiendo? Entonces no puedo menospreciar a nadie en el cuerpo de Cristo, porque todos somos valiosos. Al de su lado dígale, ¿sabías eso? Eres valioso. Hágale un acuerdito por si acaso no sabía, para que se acuerde de lo valioso que era. Cuando hablo de profesar un cristianismo y no pertenecer a una iglesia, miren que uno de los argumentos bíblicos que tenía la iglesia del libro de Hechos es que desde ahí parte el sentido de que cuando alguien se iba a trasladar de una iglesia a otra, tenía que llevar una carta de recomendación para que uno pueda decir, ¿de dónde vienes?
Pero dicen, yo era mormón, otro, yo era testigo de Jehová. Entonces yo ya sé que el fundamento que usted puede tener varias equivocaciones respecto a la luz de lo que enseña el evangelio, ni siquiera el cristianismo. Porque yo conozco gente mormona que practica buenos principios. Conozco gente de testigos de Jehová que practican buenos principios. Y de hecho uno de los compromisos que he visto hasta el día de hoy en los testigos de Jehová es que cómo friegan la paciencia yendo a golpear la puerta todos los días, ¿verdad? Y vienen ahí. Y uno, ¿quién es? Ya le ven con un sombrero largo y con vestido largo. Ese es testigo de Jehová, ¿verdad? Y decimos, a este no le voy a abrir la puerta porque va a estarme fregando la paciencia. Y no tenemos la capacidad de, en el amor de Cristo, traer un entendimiento para ellos también. Y decirles, yo soy alguien que ama también a Dios y que conoce a Dios. No quiero entrar en contienda, sino que inclusive yo le diría, ¿cuál era su nombre? Porque yo quiero orar por usted, le diría. No me ha tocado a mí testigos de Jehová últimamente. Entonces no hay mucha clientela para que puedan orar, porque cuando les digo, yo quiero orar por ustedes, me dice, Dios le bendiga, y se van nomás. Y ya no quieren ni hablar conmigo. Entonces, ¿sabe cuál es el efecto? El efecto es que cuando alguien tiene una identidad y como iglesia desempeñamos nuestra función en estas cuatro paredes y fuera de estas cuatro paredes, la gente lo ve y lo percibe. Pero si no cumplimos esa función, la gente va a pasar, más bien dicho, cada uno de nosotros puede pasar imperceptible sin que nadie se dé cuenta de quiénes somos o quiénes decimos ser. Miren lo que menciona la palabra en el libro de Mateo capítulo 13 versículo número 23. Mateo 13 versículo número 23. Y si está por ahí me avisa, por favor. ¿Estamos? Mateo 13, versículo 23. Escuchen. Pero el que fue sembrado en buena tierra, escuchen, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra, la entiende y el que de veras lleva fruto. Voy a detenerme por ahí un momento porque quiero que usted pueda entender a la luz de lo que menciona aquí la palabra. ¿Ha escuchado usted la palabra? Ya no quiere decir nada ahorita, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted la palabra? Dice, el que oye la palabra y la entiende, dice. Y no solo que la entiende, el que de veras lleva fruto. Entonces, ahí es donde tiene que preguntarle al de su lado, ¿estás llevando fruto? A ver qué le responde. Vamos, tenga la valentía, pregúntele, ¿estás llevando fruto? Y vea qué le responde. Ay, pastor, ¿qué dice usted? Mejor no, solo se rió nada más. ¿Y sabe por qué nos da esa vergüenza? Porque lamentablemente no hemos llevado fruto. Y aquí lo que dice la palabra es, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, y el que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro al 30 por uno. Quiero irme un poco más adelante. Juan capítulo 15, versículos del 5 al 7. Juan capítulo 15, versículos del 5 al 7. ¿Lo tiene ya? Dice aquí la palabra: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Cuando yo leo esto de aquí y me doy cuenta de que hay algo en común en estos dos pasajes que hemos acabado de leer, ¿se dio cuenta qué es lo común que usted encuentra en estos dos pasajes? Mucho fruto. Entonces, Jesucristo tiene un interés en nosotros como iglesia local. ¿Cuál es ese interés de Jesucristo?
que produzcamos y que llevemos mucho fruto. Ese es el objetivo y es lo que Dios está pensando que nosotros deberíamos hacer. Ahora la pregunta es, ¿cómo van esas cosechas? Porque permítame decirle que a la luz de lo que nosotros podemos palpar continuamente en la congregación, es que muchos son domingueros. El domingo, ay, es que pastor, es que entre lunes a viernes es que usted no sabe cualquier cosa con tal de justificar por qué no pude llegar a la casa de Dios. De hecho, también quiero dar un pequeño anuncio. Queridos hermanos de la Junta, quiero pedirles que unos 10 minutitos me concedan al finalizar el servicio de hoy, que tengo que conversar a ustedes respecto a esto en lo que vamos a trabajar de el mes de escuela dominical. Porque como les dije, es mi interés tener maestros para jóvenes, tener maestros para niños, tener maestros para damas, tener maestros para varones, tener una serie de gente que esté instruyendo a otros para ser edificados. Y les, bueno, la escuela vacacional es en la temporada de vacaciones de los niños y es escuela dominical, porque escuela dominical es donde yo vengo fuera del servicio, en el que sé que canto alabanzas y que recibo un mensaje en el que yo aprendo lo que la Biblia me dice también a mí. Entonces, una cosa es escuela dominical y otra cosa es escuela vacacional. También vamos a trabajar en escuela vacacional, pero ¿de qué me sirve querer trabajar en escuela vacacional si no tengo gente que venga a trabajar en esta escuela vacacional? ¿Me hago entender? Entonces, primero necesito que la gente entienda que debe adquirir un compromiso con la iglesia local, para que a través de la iglesia local nosotros podamos contar con su servicio para poder llevar la palabra a otros, para poder edificar otras vidas. De hecho, también tengo una buena noticia. La buena noticia es para los matrimonios jóvenes, los que apenas están aprendiendo. Desde el próximo día voy a sondear, hoy al final coméntenme ustedes, matrimonios jóvenes, si les es más fácil los días sábados o los días domingos para poder reunirnos y para poder tener un tiempo de formación dentro de lo que es el matrimonio en sus inicios. ¿Por qué hemos creído también que es parte de lo esencial y de lo importante tener una formación ministerial en el matrimonio? Porque cuando dos personas se unen, eso debería expandir el ministerio. ¿Me estoy haciendo entender? El problema sería si me uno con alguien y en lugar de que el ministerio se expanda, el ministerio se elimina. Eso significa que hay un grave problema. Entonces, fundamentados en los principios, queremos tener la oportunidad de que los matrimonios jóvenes tengan también su espacio dentro de una escuela dominical en la que puedan recibir directrices, enseñanzas, en la que cada matrimonio pueda compartir lo que está viviendo, las experiencias que le ha estado sucediendo y cómo eso, llevado a la palabra de Dios, puede traer una edificación hacia el cuerpo de Cristo. Ese es nuestro objetivo también dentro de esto. Una de las cosas que nos habíamos dado cuenta en el transcurso del tiempo con muchos de los que llegan hasta este lugar es que, sin el afán de ofender, pero a muchos les gusta mantener la apariencia. ¿A qué me refiero con apariencia? Nos vemos bonitos los domingos, ¿cierto? Miren el de su lado, oye, qué bonito que estás. Y el resto de la semana, de todo ahí hecho, su cabeza llena de rulos, puesto una pantaloneta con sandalias y dando pena, hasta caminando por la casa. Entonces, el principio que tenemos que entender es que también la iglesia de Cristo tiene que, por fuera, no aparentar, sino manifestar lo que tiene por dentro. Es por eso que el sabio Salomón escribe de esto y dice: el corazón alegre. ¿Estamos viendo el corazón? Veo una evidencia de cómo está su corazón. ¿Y cuál es la evidencia de cómo está su corazón? El corazón alegre, dice. Entonces, hermosea el rostro. Una evidencia de que su corazón es saludable es ¿cuándo? Cuando me río, algunos por puro compromiso. Sí, pastor. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sabían ustedes que, creo que les he comentado, ¿verdad? Científicamente se nos habla de que cuando usted se enfurece, cuando usted es iracundo, cuando usted tiene ira, cuando usted está todo molesto, todos los músculos del cuerpo se le mueven
y se tensan. Y ustedes propensos a que ¡pah! Ahí mismo quede un estate quieto. Un paro en seco le puede dar ahí. Pero ¿sabía usted que cuando nos reímos solamente se mueve un músculo? Qué irónico, ¿verdad? O sea, nos cuesta más esfuerzo reírnos y menos esfuerzo morirnos de las iras. ¿Cuántos son buenos para morirse de las iras? Qué buenos que son para eso, ¿verdad? Pero para reírse, no. ¿Por qué pregunto esto? Porque cuando tenemos una iglesia que tiene una actitud correcta y que transmite amor, yo puedo decir, ese es el lugar en el que yo quiero estar, ¿sí o no? Una iglesia en donde mi hermano se preocupa por mí, me dice, hermano, ¿cómo se llamaba usted? ¿Cuál era su nombre? Estoy orando por usted. ¿A cuántos han visto que hacen eso aquí? Se abrió el cementerio, hermanos. ¿Y saben por qué digo esto? Porque esa es la función de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes cuando leímos en el libro de Hechos? Dice que tenían todas las cosas en común. ¿Qué es tener todas las cosas en común? Estar preocupado por el uno por el otro. Te falta algo, no te preocupes, vamos a ver cómo te ayudamos. Que no tienes esto, ok, vamos a hacerlo. Y que, ¿sabes qué? Me pasó esto, no importa, vamos a orar y vamos a reunirnos para hacerlo. Y todas las cosas tenemos en común, porque cuando una iglesia tiene muchas cosas en común, se convierte en una iglesia fuerte y en una iglesia que puede manifestar los milagros, las señales y los prodigios de las que se nos está hablando aquí. Es por eso que necesitamos llegar a esa unidad en el cuerpo de Cristo. Una de las cosas que no hemos entendido es que el apóstol Pablo escribe continuas cartas. ¿Se ha dado cuenta usted que la mayor cantidad de cartas paulinas fueron escritas a iglesias que tenían nombres? Una carta fue escrita a la iglesia en los Éfesos, en los Corintios. ¿Se da cuenta de eso? A los Gálatas. Entonces, cada uno tenía una identidad. Los cristianos tenían una identidad. Y quiero llevarle al versículo 41. Me lo estaba guardando porque quería que usted pudiera entender lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 2, en el versículo número 41. Cuando esté por allí, avíseme, por favor. Función de iglesia. Así que los que recibieron la palabra, escuchen, los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. ¿Se imagina usted de lo que me está diciendo la palabra aquí? ¿Sabe cuántos fueron bautizados desde ese día? ¿Está entendiendo lo que dice la palabra? ¿Cuántos fueron bautizados? 3,000. Porque dice que escucharon e inmediatamente después de haber escuchado la palabra, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Algunos, no, pastor, en algún momento que Dios toque mi corazón me bautizaré. El bautismo no es algo en lo que usted puede decidir. El bautismo es un mandato que se debe cumplir para que usted pueda tener un compromiso con la iglesia y con Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando yo estaba leyendo esto y dije, los que reciben la palabra, pensé, ¿quiénes son los que reciben la palabra domingo a domingo? Dice que fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Y miren lo más interesante, ahí se une con el versículo 42 y dice, ahí perseveraban. Entonces, ¿por qué muchas veces la iglesia no avanza? Porque muchos están discrepando, pastor, es que bautizarse yo no le veo todavía. No, como que para mí bautizarme es, en algún momento lo voy a meditar. Entonces, mientras en la iglesia no se entienda que la función de la iglesia no puede ser eficaz si no cumple con la obediencia a lo que Dios manda, no vamos a caminar hacia ningún lado. La gente tiene que entender que en el fundamento de lo que Jesucristo estableció, Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿recuerda lo que dice? ¿Alguien recuerda? Si no, acompáñeme con su Biblia y mire lo que dice. Mateo capítulo 28, versículo número 19. ¿Lo tiene ya?
¿Qué es lo que dice? Dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo procura como un entendimiento en la iglesia? Que en la iglesia debe haber un involucramiento de gente que quiera ser partícipe en algo en lo que Dios le pueda utilizar. El pretexto más común es que, pastor, yo no sé en qué pueda servir. Claro, es que usted no se involucra. Involúcrese un momentito. Yo pregunto, ¿creen ustedes que no hay hombres que necesitan escuchar el consejo de otro hombre cristiano respecto a algo que le está pasando en su familia? ¿Cree usted que no hay mujeres que necesitan un consejo? Y la pregunta es, y habiendo oportunidades, no las adoptamos. Les voy a mencionar un ejemplo curioso que nos pasa. Yo creo que todos los domingos me escuchan mencionar que tenemos damas cada 15 días a las 3 de la tarde, ¿cierto? ¿Cuántas vienen? Y se pregunta, ¿y por qué no vienen? ¿Qué me van a responder? Cualquier pretexto es bueno, ¿cierto? Porque no tengo un compromiso con que el cuerpo se edifique. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Quieren que el cuerpo se edifique? Ay, hermanos, ¿también que quieren que se edifique el cuerpo? ¿Quieren que el cuerpo de Cristo se edifique? Para que eso pase, ustedes tienen que hacer algo. Porque si ustedes no hacen nada, el cuerpo no se va a edificar de la nada. El cuerpo se edifica cuando cada miembro comienza a tener una función. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, si usted no entra en una función, usted no le está haciendo bien al cuerpo de Cristo. Al contrario, usted le está haciendo un daño al cuerpo de Cristo. ¿Y por qué le está haciendo un daño? Porque contamos con su servicio, porque contamos con su voluntad, porque contamos con usted para que muchas familias puedan llegar al conocimiento de la verdad. ¿Usted sabe cuántos niños pudiéramos tener si hubiera gente que trajera a los niños para trabajar con ellos? ¿Usted sabe cuántos jóvenes podríamos ganar para Cristo? ¿Usted sabe cuántos matrimonios Dios nos permitiría restaurar? No se imagina. ¿Y todo por qué? Por tener un compromiso con la iglesia local para que Dios pueda usar mi vida. El problema es ese, que yo no quiero permitirle a Dios que use mi vida, porque tengo muchas otras ocupaciones que no me dan ese espacio. Algo que me di cuenta también aquí, dentro de lo que establece la Escritura, es que el apóstol Pablo comienza a hablar de conceptos de sinónimos de iglesia. Y miren cómo habla él en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo número 19. ¿Lo tiene ya? Efesios capítulo 2, versículo número 19. Voy a hacer preguntas antes de que lo lea. Alguien que no se ha bautizado, alguien que viene solamente los domingos, alguien que no está sirviendo, ¿puede considerar que sea parte de esta familia? Ahora escuche lo que dice la palabra. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, cuando yo participo en una función en la iglesia local, estoy formando también, ¿saben ustedes qué? Una familia. Y cuando formo esa familia, el anhelo es que esa familia se encuentre bien. El anhelo es que esa familia pueda recibir ayuda y pueda recibir todo lo que podamos para que pueda ser edificado y para que su vida pueda tener un crecimiento también y él pueda llevar mucho fruto. Cuando la palabra habla de que somos miembros de esta familia, yo le había mencionado y le pregunté, una persona que no se ha bautizado, una persona que es dominguera, una persona que no está activa en el servicio, ¿podemos considerar que es un turista o que es parte de la familia? Porque cuando yo me voy a la playa, me voy tal vez 2 veces a la semana, 2 veces al año a la playa. Y ahí encuentro con un poco de gente con el que comparto unos minutos, comparto unas horas. ¿Y yo puedo decir que ellos son mi familia? No. Pero ¿algo parecido está sucediendo con la iglesia? Parecería ser que sí, ¿cierto? Porque si entraríamos en una función de entendimiento en el que nos damos cuenta de que la iglesia
debe tener una función activa para poder ser conocida. Dentro de esta etapa en la que nosotros vamos a iniciar con el mes de escuela dominical, con aquellos que nos quieran colaborar de inicio, vamos a programar los días sábados de inicio, porque queremos promover la escuela vacacional. Aparte de la escuela dominical, queremos promover la escuela vacacional. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la gente que quiera decir: pastor, yo puede contar conmigo, yo voy a estar en la escuela vacacional apoyando en lo que se necesite. ¿Sabe cómo vamos a empezar la escuela vacacional? Estamos planeando que la escuela vacacional sea todos los días sábados y empiece desde las 9 de la mañana con niños desde edades desde los 3 hasta los 9 años y también como preadolescentes desde los 10 años hasta los 14 años. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de planificar todos los sábados actividades de evangelismo en sus vidas y tener salidas a lugares. Estamos planeando salir a parques, estamos planeando irnos por aquí, por allá y hacer un poco de cosas que nos permitan ganar autoridad sobre esta zona. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Porque yo también lo voy a hacer. Los días sábados, con quienes nos puedan colaborar, vamos a salir a los alrededores, a las tiendas de aquí. Entonces vamos a ir donde el vecino de la tienda de la esquina, vamos a ir donde el panadero de acá, donde el panadero de allá, y aunque sea yo digo, voy a invertir $1 y le voy a decir: vecino, véndame un pancito con una cola. Y me voy a presentar y voy a decir: ¿cómo le va? Sabe que Dios le bendiga, queremos cada día, cada semana orar por usted. ¿Cuál es su nombre? ¿Usted tiene niños? Sí. ¿Sabe qué? Vamos a tener una escuela vacacional y vamos a tener la oportunidad de enseñarles y educarles. ¿Por qué no les envía? ¿Sabe qué estamos haciendo con eso? Estamos dando una carta abierta de presentación para que la comunidad nos conozca y sepa que queremos hacer algo por los más pequeños y por los adolescentes también. ¿Cuántos estén dispuestos? Ojalá y algunos estén dispuestos. Yo estoy dispuesto y lo haré con mucho amor, hermanos, sin duda. Entonces, una de las cosas que estamos promoviendo dentro de escuela dominical inclusive es que la gente, que podamos evidenciar qué conocimiento tiene la gente. Entonces, el día 18 de junio, como les dije, espero no equivocarme, día domingo 18 de junio, estamos planificando realizar la reservación del lugar de allá para utilizar las canchas, para utilizar ahí todas las instalaciones, con la finalidad de que todos nosotros podamos tener un espacio para aprender. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender por qué es importante la escuela dominical, porque yo le voy a preguntar algo en lo que usted me va a mentir. ¿Cómo, pastor? ¿Creen que la escuela dominical es importante? Sabía que me iban a mentir, ¿se dan cuenta? Les vuelvo a preguntar, ¿la escuela dominical es importante? Pero siendo importante, ¿se da cuenta? No venimos, exactamente. Entonces, ¿el efecto cuál es? Que si nosotros no empezamos haciéndole entender a la iglesia que la escuela dominical es el tiempo en el que muchos pueden ser formados y en el que muchos pueden aprender, tendremos que acomodarnos, más bien dicho, Dios tendrá que seguirse acomodando a lo que la iglesia quiere. Y ese principio no es bíblico. Si ustedes se dan cuenta, lamentablemente las mega iglesias, las iglesias grandes, tienen que acomodarse a lo que la gente dice. La gente dice: nosotros podemos solamente los domingos y podemos en este horario. Entonces, ¿qué es lo que me están poniendo como iglesia? Me ponen una condición. Yo pregunto: ¿quién pone las condiciones, Dios o yo? Y el problema es que la iglesia ya está poniendo condiciones a Dios respecto a cuándo puedo ir, a qué hora tengo disponibilidad y a cómo puedo hacer las cosas. En ese contexto no hay nada bíblico. Al contrario, hay cosas antibíblicas, porque nada de esto edificaría el cuerpo de Cristo. Pablo nos hace hincapié en algo interesante. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Cuando estén por allí, avísenme, por favor. ¿Lo tienen ya? Dice aquí la palabra: porque de la manera que el cuerpo es uno, recuerden, no hay varios cuerpos, hay solamente un cuerpo. Porque de la manera que el cuerpo es uno
y tiene, ahora sí, ¿y tiene qué cosa? Muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Por qué quise citar lo que el apóstol Pablo hace hincapié dentro de la iglesia, hablando de la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo? Porque yo no me imagino diciéndole a la mano, bueno, como hoy no estás de acuerdo con la mano izquierda, te voy a desconectar un rato y ándate nomás tú a hacer lo que tú quieras. ¿Funcionaría un cuerpo así? ¿Se puede inclusive científicamente hacer eso? Decir, hoy me voy a volar la mano para que regrese en un par de días, que haga lo que le dé la gana y que pruebe el mundo y que de ahí regrese. ¿Y qué tal si regresa sin dedos? ¿Y qué tal si ya la mano ni regresa siquiera? ¿Se dan cuenta lo que puede pasar al cuerpo? Entonces por eso es que el cuerpo tiene que entrar en una armonía y en una unidad para decir, yo estoy dispuesto a servir. Yo estoy dispuesto a entregar mi tiempo y mi disposición para que otros sean edificados por mi causa. ¿Que va a ser difícil? Claro que va a ser difícil, porque vamos a luchar con todos los compromisos que tenemos en el mundo. Vamos a luchar con el trabajo, vamos a luchar con la universidad, vamos a luchar con la familia, pero lo que le estoy diciendo es, no anteponga principios que no son bíblicos. El primer ministerio que Dios le dio, sin duda, es la familia. Pero además de la familia, recuerde que la iglesia se llega a convertir también ¿en qué cosa? En familia. Y en la familia de Dios. Entonces yo pregunto, ¿esta familia no merece acaso un poco de su tiempo? ¿Esta familia no merece acaso un poco de su dedicación? ¿Esta familia no merece un poco de su cuidado? ¿No merece? Entonces si usted cree que esta familia merece, hay que hacer algo entonces por la familia, pues. Hay algo que también nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 7. Y quiero que entienda bien lo que aquí dice el apóstol Pablo. ¿Lo tiene ya? Dice, sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme la medida de la dádiva de Cristo. Entonces aquí dice que hay desgraciados o que hay agraciados. ¿Qué dice que hay aquí? Hay gente que tiene gracia. No dice aquí, sin embargo, a unos pocos les fue conferida la gracia. ¿Dice eso? ¿A quién dice? A cada uno de nosotros. ¿Y quién es cada uno de nosotros? La iglesia. Eso es cada uno de nosotros. Entonces, si yo soy parte de esta iglesia, significa que ya tengo una medida de gracia en la que Dios puede seguir trabajando para que yo pueda seguir manifestando los dones respecto a mi servicio. Sin servicio no hay dones, hermanos. Si no hay gente que esté sirviendo, no hay gente que pueda manifestar los dones. Es por eso que necesitamos el involucramiento y el compromiso de ustedes para permitir que esta iglesia pueda impactar esta zona, para permitir que esta iglesia pueda alcanzar a otros y que esa oportunidad nos permita edificar al cuerpo de Cristo. Una de las cosas que tenemos que entender aquí también, avancemos un poquito, versículo número 11 del mismo libro de Efesios. ¿Lo tiene ya? Dice aquí la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que yo le pregunté? ¿Es importante que el cuerpo de Cristo sea edificado? Pero ¿cómo puede ser edificado el cuerpo de Cristo si sus miembros no tienen una función activa? ¿Existirá una edificación? Es bastante difícil que esto pueda suceder. Es por eso que tenemos que tener entendimiento respecto a lo que la palabra de Dios nos transmite cuando dice que aquí la finalidad de establecer un servicio constituye a unos con ministerios que Dios puede utilizar a través de los dones para que esto permita capacitar a los santos para que ellos puedan educar a otros.
Avancemos ahí mismo el versículo número 15. Miren lo que dice. Sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Y voy a irme al versículo número 17. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes. Entonces, cuando medité un poco en la función de la iglesia, yo quiero mencionarle en algo que me sucedió y quise compartir mi testimonio para que pudiera ser más efectivo en lo que quería dejarle como una conclusión. ¿Sabe que tuve la oportunidad de servir en un ministerio durante 17 años? Prácticamente fue toda mi juventud dedicada a ese ministerio. Y llegó un momento en el que después de haber dedicado todo ese tiempo en el ministerio, comencé a tener muchas fricciones porque era una iglesia que se olvidó de hacer misiones, porque era una iglesia que se olvidó de evangelizar a otros, porque era una iglesia que no tenía el anhelo de edificar al cuerpo, sino que solamente se conformó con los miles que tenían ahí dentro. Y yo me sentía incómodo. Y yo hablaba con mi pastor y le decía: pastor, ¿sabe qué? Aquí tenemos, en ese entonces le voy a hablar de que en el ministerio que servía y que tuve la oportunidad de dirigir también por algún tiempo, teníamos 40 personas sirviendo en el ministerio de alabanza. 40 personas. Entonces prácticamente yo tenía una función pastoral, porque tenía que edificar con ellos y organizar todo lo que íbamos a hacer durante el tiempo de adoración y alabanza. Y en medio de todo ese mover, cuando yo comencé a hablar y le dije: pastor, yo creo que podríamos salir a otros lugares donde no tienen músicos y donde no tienen ministros. Podemos salir a otro lugar y podemos enviar a otros. Y él me comenzó a decir: ¿sabes qué? Ahora no es el momento. Entonces yo entré en un conflicto conmigo y le decía: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? Y aquí viene lo interesante del testimonio. ¿Recuerdan ustedes al pastor Carlos? Ahí fue cuando lo conocí. Estoy hablando año 2012 tal vez. Entonces en ese momento, cuando yo comencé a tener esto, le buscaba una enseñanza de parte de Dios y le rogaba a Dios que me pudiera hablar. Y en ese ruego Dios decide enfocarme en una palabra cuando me habla de que ¿cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿O cómo vamos a dar crecimiento a otros cuando hay fricción entre nosotros mismos? Y saben que yo siempre me he caracterizado, para los que me conocen, como una persona pacificadora. Siempre busco cómo encontrar la paz por algún camino. Siempre busco ese camino. Entonces no me pueden conocer a mí porque yo comencé a insultar, a hablar y bueno, sucedió un día que yo dije: queridos pastores, quisiera hablar con ustedes. Y bueno, ellos dentro de sus tantas ocupaciones, me dieron la oportunidad, me dijeron: solo tienes 10 minutos. Yo dije: voy a aprovechar estos 10 minutos. Entonces cuando me senté con ellos, les dije: pastores, ¿saben qué? El día de hoy quiero decirles que estoy muy agradecido por el tiempo que ustedes me han permitido compartir con ustedes durante estos años en este ministerio. De hecho, quiero decirles que aun cuando yo ya no esté aquí, yo voy a orar por este ministerio, voy a orar por esta congregación, voy a orar por ustedes, porque me siento muy agradecido de la oportunidad que Dios me ha brindado en este tiempo. Entonces yo les pregunto: ¿actué como alguien que amaba y temía a Dios? ¿O actué como muchos que simplemente se salieron de una iglesia y se fueron a otro lugar? Y aquí no termina el testimonio. El testimonio tiene que ver que cuando yo salí de ese lugar, fui catalogado como alguien que dividió a la iglesia, fui catalogado como alguien que se fue cargando al ministerio de alabanza, fui catalogado. Y saben, yo le dije al pastor y le dije: pastor, quiero pedirle un favor, ¿me puede usted permitirme despedir de la iglesia? Porque lo único que yo quería decirle a la iglesia es: hermanos, estoy agradecido con Dios por sus vidas y seguiré orando por ustedes, pero mi tiempo aquí terminó. Era lo único que yo iba a decir. No iba a decir nada más. Y los pastores me dijeron: estás loco si crees que te vamos a permitir eso. Adopté esas palabras y dije:
Así salgo de este lugar dándole gracias a Dios por el tiempo que me permitió estar aquí. Si yo tuviera que preguntar cuál fue la situación que tuvo cada uno de ustedes, tal vez me encontraría con una sorpresa. ¿Y cuál es esa sorpresa? Que no actuamos con un orden para poder adoptar un compromiso con la iglesia. Y es por eso que muchos han estado brincando de iglesia en iglesia sin adquirir un compromiso. ¿Por qué? Porque no entendemos la necesidad de dar mucho fruto. El mucho fruto no se da cuando visito o cuando me estoy congregando en varios lugares. El mucho fruto se da cuando yo digo, aquí estoy dispuesto y yo quiero servir, y yo quiero hacerlo, y yo quiero compartir. Porque allí es donde el cuerpo es edificado, pues. ¿Recuerdan ustedes? Había varios cuerpos. Entonces tengo una responsabilidad, y la responsabilidad es sembrarme en un lugar. O usted puede sembrarse en un lugar, después coge, desbarata la tierra y lleva y se siembra en otro lugar. ¿Qué pasa si hace eso? Puede haber muchas pérdidas. Entonces, por eso es que el consejo del Señor es: anhelo que te siembres y que des mucho fruto. Hay una expectativa de parte del Señor. Estoy llegando a una conclusión respecto a lo que le estoy diciendo. ¿Sabe? Después de todo lo que he tenido que vivir en mi vida cristiana, porque creo que ya saben ustedes que he caminado como cristiano muchos años, de hecho, la mayor cantidad de mi vida la he llevado como alguien que he servido a Dios. Y me siento contento por eso. Que me han tratado mal, me han abandonado, me han traicionado. ¿Y qué no me han hecho, hermanos, en el cristianismo? Tantas cosas que me han hecho, que yo podría decir, el menos cristiano que debería estar aquí, ¿saben quién es? Yo. Porque si yo les contara todo lo que he visto en las iglesias y todo lo que he visto que hacen quienes están administrando, quienes están allí, sería abominable para ustedes. Entonces yo debería decir, ¿y entonces por qué usted decidió? Porque hay algo que he determinado, y mi determinación fue: he decidido seguir a Cristo. Y no voy a volver atrás, así ustedes me traicionen, así ustedes me abandonen, así ustedes hagan lo que hagan, yo no voy a abandonar a Cristo. Y voy a continuar firme y voy a permanecer. ¿Por qué? Porque fue Él el que me llamó. Creo que les conté parte del testimonio para cerrar con broche de oro. Yo recuerdo, para mí, quien fue mi pastor fue alguien muy querido. Perdimos el contacto, como les dije, ya hace muchos años, no porque yo lo haya querido, sino porque él tenía mucho enojo porque prácticamente yo me llegué a convertir en su mano derecha en el ministerio. Él se iba de viajes, estaba ahí, entonces quien estaba representando a la iglesia muchas veces era solamente yo. Y me tocaba ahí sacármela como sea para poder hacer todo lo que… A veces era el cura de pueblo ahí en la iglesia, siendo una iglesia grande, miren. Entonces yo recuerdo que cuando me senté con el pastor ahí, me dijo… Yo dije, bueno, ya me despedí con honor, ¿verdad? Ya le dije, pastor, Dios le pague por todo, le agradezco. Entonces yo le dije, me va a decir mi hijo, ven, como padre de esta casa te bendigo y anhelo que te vaya bien y que Dios te favorezca. Yo estaba esperando que me diga eso y dije, me ha de mandar con la bendicioncita, dije yo. Me ha de decir, te voy a bendecir. Y llega el momento en el que, cuando yo voy a decir, y me dice, a partir de hoy, tu ministerio queda detenido. A partir de hoy, tú no vas a hacer lo que hubieras podido hacer en este lugar. Y créanme, hermanos, que fue inmediato. En ese mismo momento el Espíritu Santo de Dios me redargulló y me llevó a la Escritura cuando la palabra dice que el que llama es Dios y no el pastor. Cuando yo entendí eso, yo le dije, pastor, qué pena no aceptarle sus palabras, qué pena no tener que recibir lo que usted me está diciendo, pero yo quiero decirle algo. Cuando yo he servido en este lugar, yo nunca servía un nombre de una iglesia, nunca serví una marca. Hasta el día de hoy, al único que he servido y que seguiré sirviendo es a Cristo, a mi Señor, porque Él lo merece. Y no he dejado de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirle con todo esto? Yo hubiera podido salir herido de la iglesia de donde salí. Hubiera podido salir lastimado. Hubiera podido salir con muchas cosas que hubiera permitido que el ministerio no hubiera permitido que se cumpliera o que se ejecutara. Pero entendí que no puedo darle causa al diablo para que él diga que tengo rabo de paja y que ese rabo de paja
haga que la gente menosprecie a Cristo por mi causa. Por eso ustedes deben notar que mi compromiso con Dios y con la iglesia no es negociable. Si ustedes preguntan aquí, ¿quién es el que viene a orar todos los sábados a las 6 de la mañana? ¿Saben quién les van a decir? El pastor. ¿Y por qué hace eso el pastor? Porque él no es tan ocupado como ustedes, y él es desocupado, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que le quiero transmitir finalmente? El compromiso que yo tengo. El compromiso que tengo no es con ustedes solamente. Mi compromiso más alto ha sido con Dios. Y por haberme comprometido con Dios, es que aunque usted no venga, yo voy a estar aquí y voy a decir, no importa, Señor. ¿Saben? Yo le pregunté esto a Dios un día. También creo que les he comentado parte de mi vida cristiana. Recuerdo que en mis inicios cristianos, mi pastor me decía, mijo, no voy a poder ir a este velorio, te toca ir a ti. Chíjole, dense cuenta, yo un guambra de 20 años, un muchacho de 20 años, al que va a ir a un velorio en donde no le conoce nadie. Y que yo llego ahí, todavía yo llegaba con la guitarra, sabía unas 3 que 4 notas yo ahí. Y yo era el que cantaba y era el que predicaba. Y yo decía, y si con la misma guitarra me dan en la cabeza, ¿qué hago, Señor? Yo comenzaba a pensar lo más trágico dentro de lo que me podía pasar. Porque yo llegaba y no le conocía al que, ni siquiera al que había fallecido. Entonces peor vergüenza, y me tocaba llegar a preguntar, disculpe, ¿cuál era el nombre? Qué vergüenza, hermanos. Y cuando yo llegaba ahí, decía, bueno, a todos los que tienen la oportunidad de escucharme, bueno, lo clásico, ¿verdad? Entonces a mí nunca me gustaron asistir ni a los velorios, ni a cosas que son tristes, pero yo sé que es parte de lo que tengo que hacer. Y yo recuerdo que un día yo estaba, hermanos, créanme, recuerdo que veníamos de una vigilia, después tuvimos el culto dominical, y estaba molido, hermanos, estaba así en las últimas, ya sin poder. Y yo dije, ay, qué bueno, terminamos, Señor, voy a poder mirar, acostar un rato y caerme en mi cama, decía yo. Cuando llega el momento en el que yo, ya estando en camino a casa, suena el teléfono. ¿Quién era? Mi amado y querido pastor. Me dice, mi hijo, me acaban de llamar, acaba de fallecer tal persona, quiero pedirte que tú puedas ir y que tú puedas llevar a cabo la ceremonia. Entre mí, pero el pastor es usted, pues. Qué ganas que tenía de decirle eso, hermanos. Usted es el pastor, yo no, yo solo era una oveja. Porque así es como nos identificamos muchas veces, ¿me está entendiendo? Entonces yo recordé algo que el Señor también trajo a mi memoria a través de su Espíritu. ¿Y qué es lo que me hizo entender? ¿Te acuerdas cuando levantaste la mano y dijiste que estabas dispuesto a servirme? ¿Era a tu tiempo o era cuando yo te necesite? Ahí yo le dije, no, pues no digo nada, Señor. Me subo en el carro y a donde tú mandes. Y hasta el día de hoy, ese ha sido mi testimonio de compromiso. ¿Por qué quise compartir esto con ustedes en esta mañana? Porque me doy cuenta de que podríamos seguir predicando muchos bonitos mensajes y eso no está mal. Lo que está mal es que usted se acomode en el lugar en el que está sin que tenga una función de servicio en la que usted le pueda ser útil a Dios. El apóstol Pablo en algún momento se enoja con una de las iglesias y dice, debiendo hablarles a ustedes o debiendo ser ustedes maestros, tengo que hablarles como que fueran niños que todavía toman leche. Porque si yo indago y pregunto, ¿cuántos de aquí llevan poco tiempo en el Evangelio? Tal vez el 80% lleve años en el Evangelio y tal vez solo un 20% esté aprendiendo del Evangelio. Y el 80%, habiendo conocido tantos años, no se ha dejado usar por Dios. Algo está mal, hermanos, en la iglesia. Algo no está funcionando correctamente. Y es por eso que el cuerpo de Cristo se desbarata continuamente. Porque no entramos en una función de unidad, en una función en la que yo digo, hermano, estoy dispuesto a servirte, hermano, estoy dispuesto a hacer algo, hermano, estoy dispuesto, y Dios cuenta con mi tiempo y mi disposición. Pero mientras Dios no cuente con eso y solo sean palabras, son solo buenas intenciones. ¿Y sabe de qué está lleno el infierno? De gente que lo único que tuvo era buenas intenciones.
Si usted dice, no, pastor, es que aún no me bautizo, entonces cumpla con lo que dice, pues. Escuchar una palabra, pastor, me quiero bautizar la próxima semana, le hacemos. Es que aún no paso el curso, que no. Le bautizamos y después, aunque Señor que entienda, pero usted está obedeciendo lo que Dios está mandando, ¿me está entendiendo? Porque aquí la palabra no dice cuando leímos, y los más de 3,000 que creyeron entraron al curso de bautismos para después del curso de bautismos venir a bautizarse. ¿Qué dice que hicieron? Escucharon, creyeron y dijeron, ahí voy. ¿Me está entendiendo? Mientras la iglesia no entienda esa determinación, vamos a estar calladitos y nadie nos va a notar. Pero si enseñamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que debemos entrar en una función de compromiso, vienen mejores días para ver la gloria de Dios. Aun cuando el mundo viva caos, nosotros viviremos la gloria de Dios, porque no hemos creído en hombre, hemos creído en su palabra. Y mientras tengamos una función activa, permítanme decir que veremos milagros. Si yo tuviera que contarles todos los milagros que he vivido, que Dios ha hecho conmigo y que Dios me ha permitido hacer, tal vez no me crea. Y me movió algo. Historia final, hermanos, para culminar. En esta semana estuve viendo la vida de unos misioneros suizos. Dice que ellos se casaron muy jóvenes, habiendo salido del seminario, una pareja que se conoció allí. Apenas el uno tenía 20 y el otro tenía 21 años. Estaban casi parejitos. Y dice que tomaron la decisión de ir como misioneros al África. Y dice que cuando fueron al África fueron a la montaña más alta donde vivían las tribus más difíciles de evangelizar. Y dice que ellos subieron hasta esa cima, y cuando fueron, ninguna de las tribus de ahí les quiso dar cabida o les quiso escuchar. Dice que ellos, en medio de esa tristeza que tuvieron cuando nadie les quiso aceptar, tuvieron que ver la manera de cómo construirse una chocita en donde ellos pudieran vivir. Y dice que a los 2 meses de ellos de estar ahí, la esposa queda embarazada. Después de que esta mujer queda embarazada, pasó el tiempo, y dice que por ahí uno de los negritos de ese entonces, un negrito pequeñito, dice que llegó donde ellos y comenzó a tener curiosidad de qué eran ellos. Y dice que él comenzó a venir y ellos comenzaron, especialmente esta mujer que estaba embarazada, comenzó a edificar y a hablarle de lo que Cristo podía hacer en su vida. Pasaron los 8 meses correspondientes, esta mujer dio a luz, pero durante su parto estaba contagiado de malaria. Ella dio a luz y durante su nacimiento su hija vivió y ella falleció. Este misionero tenía 23 años cuando eso había pasado. Él sin su esposa, en un lugar desconocido, sin tener nada, decide pensar y decir: yo no tengo la capacidad de poder criar a una niña. Y dice que él regresó al pueblo más cercano, en donde había escuchado de unos misioneros, y habló con esos misioneros y les dijo, ellos no habían tenido hijos, y les dijeron: tengo una niña a la que no sé cómo cuidar. Y dice que ellos aceptaron la decisión de criar a esa niña como que fuera hija de ellos. Este hombre misionero que salió de ahí, dice que regresó a su país de origen, en Suiza, se casó, tuvo muchos hijos y vivió como un hombre amargado durante toda su vida. Llegó el momento en el que esta niña creció y se enteró de que sus padres no eran sus padres originales, y ella comenzó a tener inquietud por su origen, de dónde ella había sido, qué era lo que había pasado con ella. Y dice que investigando, ella encontró en una fotografía de unos misioneros que habían ido al África una cruz que tenía el apellido de donde le habían dicho que ella tenía familia. Y dice que ella se afanó por preguntar y por ver qué es lo que había pasado, y ella decide viajar, y en efecto ella descubre que quien estaba en esa cruz, cuando ella vio esa fotografía, era la tumba de su madre. Pero ¿saben cuál es la noticia más grandiosa? ¿Recuerdan ustedes del negrito que estaba allí? Cuando ella llegó, una comunidad de 600 personas se reunía para adorar a Cristo.
¿Se da cuenta a lo que me estoy refiriendo? Nosotros pensamos que no, estoy solo sirviéndoles de aquí a los hermanos, no va a pasar nada. Son solo los niños de la iglesia, son solo los jóvenes, son solo. Fue solo uno. Y ese uno fue usado de una manera impresionante por Dios, por alguien que le quiso enseñar. Quiero invitarla a que se ponga sobre sus pies. Una de las vidas que me apasiona hasta el tiempo de hoy fue la vida del pastor Charles Stanley. Al tiempo de hoy se han hecho muchos videos de su vida y créanme que cuando veo el testimonio de este hombre y de todo lo que tuvo que pasar en su vida ministerial, yo digo, lo que a mí me ha pasado es juego de niños, digo, Señor. Y entonces me doy cuenta de que necesitamos gente y de que Dios está llamando a muchos de ustedes y no sé cuánto tiempo más van a permanecer dañando al cuerpo en lugar de edificarlo. Dios los necesita. Este cuerpo los necesita. Esta congregación necesita de ustedes. Y por eso es nuestro anhelo que en todo lo que proponemos como iglesia, muchas familias, muchos jóvenes, muchos niños tengan la oportunidad de decir, por la causa de alguien que me habló y que se fijó en mí y que me habló de un Salvador, yo estoy aquí. Le invito a que cierre sus ojos allí donde está. Y que allí cerrados sus ojos usted pueda definir y determinar si lo que usted escuchó en esta mañana verdaderamente hizo un llamado de parte de Dios para decir, Señor, yo sí quiero comprometerme. Tal vez no sea fácil, tal vez no sea sencillo, tal vez sea difícil, pero yo quiero, Señor, que mi vida pueda ser un canal que tú puedas usar para bendecir a muchas vidas. Allí cerrados sus ojos, si usted es uno de ellos, solo me gustaría ver su mano levantada allí donde está, porque yo quisiera orar por usted. Y yo quisiera decirle, Señor, a aquellos que han levantado su mano en esta mañana, tenles en cuenta y usa sus vidas. Yo hago oración, Señor, por aquellos que han entendido el compromiso que tenemos que tener en nuestra vida para hacerle bien a este cuerpo. Este cuerpo, Señor, que muchas veces ha sido lastimado, que ha sido herido, que ha sido golpeado, pero que todavía puede contar con servidores y con gente que disponga su corazón y su vida para que esto permita que tu nombre sea glorificado. Yo hago oración, Señor, por aquellos que de alguna manera todavía guardan en su corazón cosas que han afectado, Señor, su familia, sus relaciones familiares, o inclusive que los hicieron abandonar muchas veces su fe. Señor, si estamos vivos el día de hoy, es por tu maravillosa misericordia. Si el día de hoy, Señor, podemos levantarnos todavía y podemos caminar hasta tu casa, es porque tú todavía tienes la expectativa de que yo pueda servirte. Esta es tu iglesia, Señor. Y yo sé, Señor, que tú has depositado cosas maravillosas en tu iglesia. Y es por eso que ruego, Señor, que conforme lo que tú hayas depositado, permitas que esos talentos, que esos dones que tú has dado a tu iglesia, permitan que puedan ser sembrados en este lugar y dar mucho fruto. Yo no quiero ser un obstáculo, Señor, sino yo quiero sumarme ante aquellos que quieran poner su hombro para que esta obra glorifique a ese Dios maravilloso. Y es por eso, Señor, que te ruego, usa esas vidas. Por amor de tu nombre, Señor, usa esos talentos.
No dejes solamente que el mundo use, Señor, la vida de los que están aquí. Deja que haya un estado, Señor, en el que tu Espíritu pueda redarguirles para que ellos sientan, Señor, que al mundo le han servido mucho, pero que es más importante servirle al Creador de la vida y al que nos salvó. Gracias, Señor, por este día que nos regalas y por la oportunidad de permitirnos ser parte de un cuerpo, de este cuerpo que es el precioso cuerpo de Cristo, donde tú eres la cabeza, Señor. No quiero, Señor, ni menosprecio a nadie. Más bien, Señor, dejo hoy las puertas abiertas para que mucha gente que tenga ese anhelo pueda servir de mejor manera y pueda ser usada por ti, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por su familia, y gracias, Señor, porque yo sé que esta oportunidad nos dará el privilegio de edificar vidas, de edificar niños, de edificar jóvenes, de edificar hogares, de edificar familias y de llevar tu nombre en alto para que tu nombre sea glorificado y para que podamos hablar a las naciones de que Dios estuvo con nosotros y que Él nos acompañó donde quiera que estuviéramos. Gracias por tu amor por tu iglesia. Gracias por tu amor por mí. Gracias por darme la nobleza de ser un servidor del mejor rey, del mejor padre. No tengo manera, Señor, de agradecer este maravilloso privilegio que durante tantos años me has concedido. Gastar mi vida en ti, Señor, es lo mejor que le puede pasar a un hombre. Y por eso te doy gracias en este día, Señor, porque nuevamente has inspirado mi vida para saber que puedes usar no solo la mía, sino a muchos más de los que hoy son parte de tu cuerpo. Los bendigo, Señor, y te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Vamos a despedirnos de nuestros amigos en el canal de Facebook. Esperamos que hayan podido comprender un poco más por qué es importante la iglesia local y por qué necesito ser parte de esta. Anhelamos que Dios les bendiga y desde aquí, desde el Valle de los Chillos, la iglesia del Calvario, les enviamos un fuerte abrazo y un gran Dios les bendiga. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes siempre. Vamos a orar por las ofrendas y